A ver, pensemos un momento. ¿A dónde van a parar todas las fotos, los vídeos, los mensajes que creamos cada segundo? La cantidad de datos que generamos es una auténtica locura. Pero lo increíble, lo de verdad fascinante, son las soluciones que se están inventando para guardarlo todo. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Pues sí, esa es la pregunta del millón. Estamos creando datos a un ritmo que es que es difícil hasta de imaginar. Es una avalancha constante. Y claro, la cuestión es, ¿dónde metemos todo eso? Para empezar a responder, lo primero es entender de qué escala estamos hablando. Y aquí es donde las cosas se ponen serias. Para hacernos una idea de la magnitud del desafío, hay que hablar de un concepto que lo define todo: la era del zettabyte. ¿Un zettabyte? A ver, ¿qué es un zettabyte? Pues es una cifra que sinceramente marea. Son 1.000 millones de terabytes. Ojo, para que nos hagamos una idea, imaginemos que cada terabyte es un kilómetro. Pues bueno, con un zettabyte podríamos hacer miles, pero miles de viajes de ida y vuelta al Sol. Es una barbaridad. Y lo más fuerte es que ya estamos ahí, entramos en esta era oficialmente en 2016. Y lo peor, o lo mejor según se mire, es que esto no ha hecho más que empezar. La curva sigue subiendo en picado. Las previsiones apuntan a que vamos a llegar muy pronto a los 3,3 zettabytes de tráfico anual. 3,3. Es que es el triple de lo que generábamos hace poquísimos años. Una locura. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? Pues en gran medida nosotros mismos y nuestros hábitos diarios. A ver, el rey indiscutible es el streaming de vídeo. Plataformas como Netflix, YouTube, Twitch se llevan la palma más del 80% de todo el tráfico de Internet. Y claro, a eso hay que sumarle los miles de millones de móviles, tablets, relojes, de todo conectado a la red, y que cada vez tenemos conexiones más rápidas que nos invitan a consumir y a crear sin parar. Vale, el panorama es abrumador. Tenemos una montaña de datos que no para de crecer. Entonces, ¿cuál es la primera línea de defensa? Pues curiosamente es una tecnología que usamos todos los días, muchas veces sin ni siquiera saberlo: la compresión. Y aquí viene lo interesante. No hay una sola forma de encoger los datos, sino dos principales. Por un lado está la que llamamos compresión sin pérdidas, o lossless. Esto es como un origami digital. Es una analogía perfecta. Pliegas el papel, que son los datos, para que ocupe menos, pero luego puedes desplegarlo y tienes la hoja original, intacta. Esto es vital, claro, para textos, datos financieros, cosas donde no puede faltar ni una coma. Y luego está la otra cara de la moneda, la compresión con pérdidas, o lossy. Aquí lo que se hace es eliminar información que se considera prescindible. Se sacrifica un poquito de calidad, que la mayoría de las veces ni notamos, a cambio de que el archivo sea muchísimo más pequeño. Y esto, aunque suene técnico, lo vemos todos los días. Cuando juntamos varios archivos en un .zip para enviarlos por correo, eso es compresión sin pérdidas. Las imágenes en formato PNG también. Pero, ¿y esa foto que mandamos por WhatsApp? Casi seguro es un JPEG. ¿O la música que escuchamos en MP3? Pues ahí se está usando compresión con pérdidas. Por eso son archivos tan ligeros y se pueden enviar tan rápido. Pero claro, comprimir ayuda, y mucho. Pero no es la solución definitiva, no es suficiente. El siguiente gran salto, la verdadera revolución, está en los cimientos, en el propio hardware donde guardamos las cosas. Y aquí, creedme, es donde la cosa se pone de verdad interesante. Para entender lo nuevo, primero hay que entender lo viejo. Y es que durante décadas, más de medio siglo ya, la memoria de los ordenadores se ha organizado siempre de la misma manera, como una pirámide. Esta pirámide lo explica genial. Fijaos, arriba del todo, en la punta, tenemos lo más rápido y también lo más caro. La memoria que está pegada al procesador, su memoria de trabajo. Y a medida que vamos bajando por los escalones de la pirámide, vamos ganando en capacidad de almacenamiento. Ahí están los discos duros, por ejemplo. Pero, ¿a qué precio? A costa de la velocidad. ¿Es el dilema de siempre? ¿O quieres algo muy rápido pero pequeño o algo muy grande pero lento? Bien, pues el quid de la cuestión es que este modelo, esta pirámide, se está quedando anticuada. Están apareciendo tecnologías nuevas que están borrando las líneas que separan esos escalones. Y esto nos lleva a una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si ya no tuviéramos que elegir entre velocidad y capacidad? Y aquí es donde entra en juego la magia de las llamadas memorias no volátiles, o NVM para abreviar. A ver, los nombres como RRAM o PCRAM suenan un poco a película de ciencia ficción, lo sé, pero la idea que hay detrás es revolucionaria. Son memorias que son casi tan rápidas como la RAM de toda la vida, pero con una ventaja clave: no se borran cuando apagas el ordenador. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues imagina encender el ordenador y que todo, absolutamente todo, esté ahí, al instante, sin tiempos de carga, sin esperas. Esa es la increíble promesa. Pero si lo que hemos visto hasta ahora aparece el futuro, esperad, porque ahora vamos a hablar de la solución más radical, más alucinante y quizá la más prometedora de todas, una que no se inspira en la electrónica, sino en la propia biología: el almacenamiento en ADN.
La cifra que se maneja es que no hay otra palabra. Alucinante. A ver si podemos hacernos una idea. Todo el contenido que existe hoy en Internet, cada vídeo, cada canción, cada libro, todo podría caber en un espacio del tamaño de un azucarillo. La densidad de almacenamiento del ADN es literalmente millones de veces superior a cualquier disco duro que tengamos hoy. Y uno se pregunta, ¿pero cómo narices funciona esto? Pues aunque parezca brujería, el proceso se puede resumir en unos cuantos pasos. Lo primero es traducir. Se coge el lenguaje de los ordenadores, los ceros y los unos, y se convierte al lenguaje de la vida, las 4 bases del ADN, la A, C, G y T. Después se sintetiza, es decir, se fabrica una molécula de ADN artificial con esa secuencia exacta de letras. Y ya está, la información está guardada. Para leerla se hace el proceso inverso. Se coge esa molécula, se secuencia para leer el orden de las letras y se traduce de nuevo a ceros y unos. Es literalmente convertir datos en biología pura y dura. Claro, esto suena increíble, pero hay un pero. O varios. A día de hoy no es perfecto, ni mucho menos. Por un lado, las ventajas son espectaculares, esa densidad que decíamos y sobre todo una durabilidad increíble. Podríamos guardar información durante miles de años. Pero por otro lado, los desafíos son enormes. El proceso de escribir y leer esos datos es lentísimo y carísimo. Así que de momento pensemos en ello como la caja fuerte definitiva para la humanidad, un archivo para guardar cosas a muy, muy largo plazo. No es algo que vayamos a tener en el portátil mañana, desde luego. Bien, resumiendo. Ya hemos visto cómo hacer los datos más pequeños con la compresión y cómo estamos inventando hardware totalmente nuevo, incluso biológico, para guardarlos. Pero queda una pieza fundamental en este puzzle. Con toda esta cantidad de datos y estas nuevas tecnologías, ¿quién va a gestionar toda esta complejidad? Porque la verdad es que gestionar los centros de datos del futuro, esos gigantescos almacenes de información, va a ser una tarea tan compleja que simplemente escapará a la capacidad de cualquier equipo humano. La única solución es darles un cerebro propio. Y ese cerebro es, como no, la inteligencia artificial. De hecho, la IA ya está funcionando como el sistema nervioso de los grandes centros de datos. ¿Qué hace? Pues de todo. Es capaz de predecir cuándo se va a estropear un disco duro, antes de que pase. Optimiza el consumo de energía, ajustando la refrigeración al milímetro para no gastar de más. Y reparte el trabajo de forma inteligente para que todo funcione a la máxima velocidad. Básicamente, está creando centros de datos que se gestionan solos. Y que nadie piense que esto es una teoría para el futuro. Es una realidad. Tenemos el ejemplo de Google, que usó su famosa inteligencia artificial DeepMind para una tarea muy concreta: gestionar la refrigeración de sus centros de datos, que es donde se va una cantidad brutal de energía. El resultado: consiguieron reducir ese consumo en un 40%. Un 40%. Es una auténtica pasada. Así que en resumen el panorama es este. El desafío del diluvio de datos es gigantesco, sí, pero las herramientas que estamos creando para hacerle frente son igual de impresionantes. Hablamos de algoritmos de compresión más listos, de un hardware que rompe las reglas, incluso se inspira en la biología, y de una capa de inteligencia artificial que orquesta todo de forma autónoma. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta casi filosófica. Estamos a las puertas de tener la capacidad técnica para crear un archivo prácticamente eterno de nuestra civilización, un registro que podría durar miles de años. Así que la gran pregunta ya no es si seremos capaces de guardarlo todo, sino ¿qué vamos a elegir recordar? Ahí queda eso.